Hoy vamos a hablar de por qué pensamos como pensamos y cuándo fue que empezamos a pensar como pensamos. Y me refiero al pensamiento occidental de raíz judeocristiana y por supuesto de base griega, que es aquel pensamiento que hoy se expande por todo el mundo y que es el pensamiento portador de nuestra cultura. Entonces, estas raíces que se encuentran en el sistema de pensar de la antigua Grecia no se pueden explicar solamente a través de ese pensamiento, porque nuestra racionalidad moderna, actual, procede del fin de la Edad Media, del surgimiento del humanismo y del Renacimiento. Hacia el fin de la Edad Media, el ser humano empezó a sentirse cada vez más separado del entorno. Generalmente se habla de la Edad Media como una etapa oscura, que más bien debería decirse oscurecida, y oscurecida por el pensamiento actual, por nuestro pensamiento racional y occidental, porque el pensamiento occidental niega y desvaloriza todo lo que desconoce. Allí donde no puede penetrar, donde su sistema lógico no comprende, tiende a desprestigiar. Sin embargo, el ser humano medieval tiene mucho que decir al ser humano moderno, solo que habla en idioma diferente, en un idioma distinto, porque piensa distinto. Lo mismo ocurre con las culturas no occidentales, como por ejemplo las culturas americanas prehispánicas. Estas culturas presentaban, y todavía lo hacen, formas de pensar y razonar que no entran en el molde del pensamiento racional moderno de la cultura occidental. Y eso hace que en cierta manera no sean tomadas en cuenta. Y ese es un trabajo pendiente que tienen los sociólogos, historiadores y filósofos. Suele llamarse a estos tipos de pensamiento no racionales lógicos como el occidental, pensamientos simbólicos. Y esto tiene que ver con que no necesitan una secuencia lineal, es decir, del pasado hacia el futuro, para entender algo, sino que lo comprenden como si hubiera un puro presente. En cambio, nuestra forma de pensar es la del razonamiento lógico. Nosotros pensamos de manera lógica, y la lógica es un cálculo sin interpretar. Es matemáticas, nuestro pensamiento es matemático, indistintamente si somos buenos o malos en la disciplina matemática. Nosotros en realidad hablamos en proposiciones. Por ejemplo, podemos decir que A es igual a B, y que si A es igual a B y B es igual a C, por lo tanto, A será igual a C. Esa forma de pensar, que si bien la había esbozado Aristóteles, se profundizó en el Renacimiento, a partir del pensamiento de René Descartes. Pero si vamos antes de René Descartes y volvemos a esta idea del pensamiento simbólico, esto sucedía porque el ser humano estaba unificado al entorno, no necesitaba saber las cosas conscientemente, solo las entendía. La comprensión consciente es lo que empezó en el Renacimiento, porque el ser humano dejó de estar integrado al mundo, dejó de ser uno con el entorno, dejó de ser la misma naturaleza y empezó a pensar la naturaleza. En el sentido heideggeriano, el hombre fue arrojado al mundo. Fue una nueva expulsión del paraíso. Cuando el ser humano se separó del mundo, se sintió separado del mundo, surgió una dualidad, yo y el resto, yo y lo demás, yo y el mundo, yo y los otros. Y esto que le pasó al ser humano fue una necesidad. Se tuvo que dividir de la naturaleza para convertirse en ese yo, en ese ser único, en un individuo con conciencia. La palabra individuo quiere decir que no puede dividirse, ya se dividió todo lo que pudo. Y esta sustancia última, la que no se puede dividir, que es el yo, le permite mirar con nuevos ojos a su entorno. Ahora todo es novedoso a partir del Renacimiento. Es un proceso similar al que viven los seres humanos cuando dejan la infancia y entran en la adolescencia. Todo se mira con otros ojos. Lo que ayer nos parecía importante, ahora ya no nos lo parece, porque nacimos de nuevo. El resultado de esta enajenación del mundo hace que el ser humano tome conciencia. Y cuanto más consciente es, menos certezas tiene. Todo puede conocerse, puesto que todo es extraño al ser humano, todo es ajeno al ser humano. Y los objetos no pueden revelarse por sí mismos. Hay que hacer que se revelen, porque su naturaleza es desconocida.
y el hombre es un solitario en este mundo desconocido. Y como el ser humano tiene los sentidos para conocer, y los sentidos no tienen que ver con la mente, empieza una gran complicación, porque observar y pensar son actividades antagónicas. Y con el mero pensar uno no puede hallar correspondencia con el objeto, porque es una actividad meramente subjetiva. Entonces, recién en el Renacimiento, el ser humano empezó a construir este pensamiento que hoy tenemos y que cada vez se complejiza más, tomando la raíz en donde Aristóteles nos dice que es un razonamiento. Él nos va a decir que la razón es la asociación de ideas expresadas en proposiciones. Y este pensamiento lógico será lineal en el sentido de que, por ejemplo, uno podría decir llueve y me mojo, o llueve y por lo tanto me mojo, que tiene mucho que ver con aquel pienso, luego existo, o conozco, por lo tanto soy. Una cosa sucede primero y otra sucede después. Y en esta temporalidad que nace en el pensamiento cristiano, se halla la raíz de toda nuestra comprensión del mundo. Tiene mucho que ver la forma de concebir el tiempo a la forma en cómo pensamos. Y para que el pensamiento y el método de razonamiento sea lógico, las ideas deben sucederse y manifestarse de forma coherente. Si hay contradicciones en ella, deja de ser lógico. Es decir, que para que un razonamiento sea lógico, tiene que comprobarse que su afirmación es válida. Y ahí aparece todo el mundo de las proposiciones. Todos los problemas de pensamiento y de comprensión de nuestra actualidad, al fin y al cabo, no son otra cosa que un problema de relación entre el observador y lo observado, entendiendo que el observador es un yo y lo observado es todo lo que está fuera de ese yo, es decir, todo lo otro. Me despido con una frase de René Descartes que habla un poco sobre la razón, que dice así: no hay nada más repartido de modo más equitativo en el mundo que la razón. Todo el mundo está convencido de tener suficiente.